¿Cómo están todos ustedes? Muy bienvenidos. Hacemos Éticos y Morales por las pantallas de Canal 30, completamente en vivo e indirecto. Yo marco en estos momentos exactos las 22 horas con un minuto a través de todas nuestras plataformas, como es Canal 30 Multicom en Facebook, www.canal30multicom.cl en nuestra página web, completamente en vivo e indirecto. Ya lo señalamos con interesantes invitados. Ha estado contingente la semana, bastante controversial también. Vamos a analizar todos los pormenores de lo que dice en relación con el caso Fundaciones, acusación constitucional, las manifestaciones que hubo hoy día también en Linares y en Villa Prat respecto a lo que dice en relación con el sistema frontal. Desde acá, desde el Café Brunch, en la 2 Oriente, 1 Sur, 1 Norte, en el corazón de la capital regional del Maule, los mejores kitchen, los mejores cafés, irlandés para mí, chocolate caliente. Sí. Tenemos además un equipo completamente internacional, Aires Cobos desde Brasil, Dr. Sócrates, allá tenemos a Sammy Cloders, a Lela France desde la monarquía. Tenemos interesantes invitados el día de hoy. Aplauso para todos ellos, ya hacemos Éticos y Morales. Hoy estamos acá en Café Branche de la 2 Oriente 1 Sur 1 Norte, nuestro amigo Miguel Letelier, quien gentilmente nos facilita este set de café para poder realizar este programa de contingencia política regional, nacional y por cierto también cuando compete internacional. Saludamos inmediatamente a nuestros panelistas el día de hoy. Quiero partir por nuestro consejero regional de oposición, en este caso independiente de la provincia de Linares, don Patricio Ojea. ¿Cómo le va, consejero? Gracias por estar acá. ¿Cómo está, Jaime? Muchas gracias también por la invitación y saludar a todos los que nos están viendo en este minuto y también a todo el equipo de Éticos y Morales. Oiga, gracias por estar junto a nosotros. Sabemos que usted es de Parral y se tiene que quedar acá porque estamos en vivo en directo, luego volver. Así es. Un sacrificio que se agradece, consejero. Saludamos también desde Linares, nos acompaña el día de hoy Salvador Concha de Plataforma Socialista. Salvador, gentil por estar acá. Gracias por ser parte de este programa, llegando desde Linares también para estar junto a nosotros. Muchas gracias, Jaime. Un saludo a Patricio, también coterráneo del Maule Sur. No es menor. Maule Sur tomando... Haciendo patria en la capital regional. Claro, se quejan de la centralización. Acá nosotros hacemos descentralización. Muy bien. Sí. Agradecido nuevamente de estar en tu programa hace un tiempo que... Si la montaña no vea, hay que ir a la montaña. Había que cruzar el Maule y venir. Claro. Oiga, don Patricio Ojea, quiero partir con lo que dice en relación caso Fundaciones. Esta semana tuvimos allanamiento en la Gobernación Regional del Maule, tuvimos en Urbanismo Social también, y por cierto en la casa del ex Seremi Rodrigo Hernández, que salió también, se le pidió la renuncia precisamente por este tema. Ha sido bien controversial. Ustedes acudieron a la Contraloría. Cuéntenos un poco cuál es la línea de tiempo, que de repente ya con tanto suceso nos vamos perdiendo un poco. Sin embargo, es correlativo y se van sucediendo varios tipos de situaciones que terminan con la salida del ex Seremi Rodrigo Hernández, con estos allanamientos, con investigaciones en las fiscalías. Es complejo. Sí, es una situación bien compleja. Nosotros estamos sumamente conscientes de aquello. Creemos que las diligencias que se han ido produciendo precisamente en el gobierno regional apuntan a reconocer y confirmar lo que venimos diciendo. Esto es una cuestión seria, compleja. Se tiene que investigar, se tienen que buscar las responsabilidades. Evidentemente tampoco estamos diciendo y generando aquí sanciones ni determinando culpables, pero sí creemos que se tiene que investigar. Ahora, esto es una cuestión nacional, se destapa en Antofagasta, pero en el Maule tiene su propia historia. Claro. Porque lo que sucede en el resto del país, ya veíamos Biobío, lo que pasa en Antofagasta y en otras regiones. Finalmente, lo que pasa en la región del Maule, si bien es cierto es parte, es una arista de la situación general, también tiene su propia particularidad y que tiene que ver
en donde el gobierno regional tiene relación también con algunas de estas fundaciones que están identificadas a nivel nacional, pero particularmente aquí se produjo una situación que no se ha repetido en el resto del país y que tiene que ver con esta denuncia, por decirlo de alguna manera, que hace Urbanismo Social, algunas de estas fundaciones, respecto de que habían existido algún grado de presión para que desde el gobierno regional se pudieran instalar personas en la ejecución del proyecto financiado por el gobierno regional. Y allí evidentemente que se levantan las alertas y finalmente los consejeros regionales acudimos, en este caso en nuestro rol fiscalizador, a la Contraloría para que sea esta el ente que determine o no si aquí concurren irregularidades y o también eventuales delitos. Y si eso ocurriera, bueno, es la misma Contraloría la que tiene que enviar la documentación al Ministerio Público, cuestión que nosotros no hemos hecho, porque creemos que el primer paso es primero reunir información, tenerla a la vista y a partir del análisis de esa información determinar o no si concurren acciones necesarias en el Ministerio Público, pese a que han habido acciones por parte parlamentaria, en este caso el diputado Jorge Guzmán, que sí lo hizo directamente. Jorge Guzmán. Jorge Guzmán, sí, el otro está fallecido. No, Jorge Guzmán. Jaime Guzmán, no. Salvador, ¿qué te pasa a ti con todo esto, con estas situaciones que están viendo? Mira, lo primero que se me viene a la cabeza es un poco hacer algo de historia, que de alguna manera, por supuesto, como todo chileno y también por alguien que está en la política, uno tiene que asumir también que detrás de uno hay una representación política, sea por elección, por representar a un partido, un movimiento o un sector político, llámese hoy día de gobierno. Y fíjate que a mí me deja un grado mayor de tranquilidad que, por ejemplo, en esta situación, hoy día tenemos allanamiento. ¿A cuánto? Semanas. La vez pasada, cuando conocimos todo este hecho, digamos, hechos espurios, podríamos decirlo, entre la política y el dinero, entre el empresariado y la política, nos dimos cuenta que todo quedó en nada. Que solamente terminó pagando, por ejemplo, un senador terminó siendo como el chivo expiatorio de toda la clase política chilena. Y me refiero a Jaime Orpis, por ejemplo, que fue el único que terminó, en última instancia, terminó tras las rejas. Si uno se da cuenta de todo el resto, hoy día se enarbolan, incluso llegan a hablarte del púlpito, a ese nivel, a sabiendas de que sí cometieron no solo irregularidades, ilegalidades, delitos. ¿Y por qué fue eso? Porque tuvimos un Ministerio Público que terminó cruzándose de brazos, tuvimos un servicio de impuestos internos que terminó haciendo lo mismo. Y hoy día yo veo con buenos ojos lo mismo que comentaba en este caso hoy día Patricio, que se está investigando, que conozcamos los hechos, que el mismo gobierno le esté dando carta ancha al sentido de que aquí se investigue todo. Con responsabilidades políticas también. Por supuesto. Y con la salida de la subsecretaria, del Ceremi de allá de Antofagasta y del Maule. Exactamente. Y ahora, con un criterio, que yo me quedo con ese criterio del presidente, que significa del presidente Boric, caiga quien caiga. En el sentido de que tenemos que conocer los hechos, se tiene que investigar, y lo que no puede pasar en esta oportunidad es que todo termine en nada. Porque en definitiva, ¿qué es lo que pide la gente? Mayor transparencia, y en la medida que mayor transparencia, que cuando se encuentren culpables existe alguna sanción mínima, consejero, por lo menos. Pero yo siento sí que hay a mí me queda por lo menos el sabor igual un poco amargo en cuanto a que, claro, hoy día está el Ministerio Público actuando, están distintas instancias, se han asumido responsabilidades políticas, pero no podemos olvidar que los hechos que se conocieron porque un medio de comunicación lo lanzó. Se dice que el presidente lo supo antes. Ya se confirmó que un senador de Revolución Democrática también lo supo. ¿Presidente? No solo no le informó al gobierno, que me parece a mí una deslealtad política del porte de un buque, que no se lo haya informado a su propio gobierno, sino que además finalmente en 10 días con una serie de controversias, si lo hizo, no lo hizo, si lo supo, no lo supo. Entonces, claro, yo comparto que hoy día esté actuando la institucionalidad, en este caso los tribunales, el Ministerio Público, en fin, fantástico. El punto es, si no es un medio de comunicación, como en el mismo caso del Maule, nosotros no tuvimos acceso a la información, a la carta del 30 de mayo la conocimos por la Bio Bio. Y claro, uno se pregunta entonces, si esas acciones que llevaron adelante los medios, independiente del nombre,
no se hubiesen llevado adelante. El gobierno, pese a que supo o tenía información. Pero esa es una presunción. No, es que la hago. ¿Sabes por qué la hago? ¿Sabes por qué la hago? Porque en el caso. Es que déjame terminar. Es que en el caso del gobierno regional, nosotros tenemos antecedentes de que la Carta de Urbanismo Social llegó el 30 de mayo. Y esto se vino a abordar recién el 3 de julio solo porque se hizo público. Y solo porque a través de esa publicidad muchos consejeros nos enteramos de la existencia de esta documentación, que nos tuvo la vista nuestra. En el caso del gobierno, se ha dicho que un senador de gobierno lo supo. Una diputada de gobierno, la ex vicepresidenta de la Cámara de Diputados, también lo supo. Entonces la pregunta es, perfecto, que hoy día todos actúen, caiga quien caiga. La pregunta es si esas acciones de los medios no hubiesen existido. La opinión pública, los tribunales, el Ministerio Público, ¿habría podido tener acceso a esa situación? Yo en esto quiero ser... Hago una pregunta, quiero ser súper objetivo. Aquí un tema tiene que aplicarse el derecho. O sea, en base a supuesto, difícilmente vamos a poder determinar cuestiones. ¿Y en qué sentido lo digo? Porque si Patricio dice, bueno, suponemos A o B, yo creo que se ha ido mira, confirmando. y de partida seamos concretos, cuando se cometen irregularidades o cualquier persona... Pero delinque- una cosa es delito, otra cosa es una falta administrativa. Claro, pero hay ahora, hecho aquí pero ya- indistintamente exacto. separar, pero aquí quiero aclarar. Nadie va a comentar públicamente lo que hizo, pero si eso es algo lógico. Esto es una cuestión que cuando se investiga, por supuesto, los medios de comunicación cumplen una función. En Clave. este caso, también fue estuvo clave. la diputada Ahumada, que es la que Sí. saca la voz, ¿cierto?, en el norte respecto a esta situación, Sí. lo toma este medio y lo hace público. Fidel Espinosa por otro Y lado. constantemente, todas las noticias que hemos sabido de toda la irregularidad de la política, no es porque el que lo está cometiendo lo comente. Siempre No. esto es porque se hace una investigación y a veces son casualidades que se llegan a conocer. No, pero Entonces, Salvador, el propio presidente ahora- asume lo confirma, que él supo antes de que saliera públicamente. El propio senador después yo- también yo no- confirma yo que no lo supo tengo- antes. No tengo esa claridad, No, pero Patricio, se lo dijo, respecto. sí, yo no paso, no estoy hablando de supuesto, estoy hablando de confirmaciones de la propia autoridad. Yo no te De que el presidente haya sabido antes. Eso no es así. El presidente No es así, mira, reconoce que y uno- sí tuvo información antes. No, Ahora, no, porque podríamos eso, discutir si la mira, tuvo- si fuese así, tenlo por seguro que tu sector ya habría hecho una acusación constitucional y les habría ido bien, no mal como le fue ayer con el ministro de Educación. Esto es así. Por eso te digo, cuando uno habla, tiene que decirlo con responsabilidad en cuanto al objetivo. Si el presidente de la República hubiese tenido conocimiento de un hecho de esta connotación, ten por seguro que cualquier Es que diputado republicano de la UDI Oye, pero es que es lo probablemente- primero que habría hecho una presentación Salvador, y habría ajustado la firma en la Cámara de Salvador, Diputados es que para acusarlo probablemente lo que pudo haber constitucionalmente. sabido el presidente No es así. después de que se supo, mira, Y- todos los y días sobre- que avanzan y se sobre conocen todo- nuevos montos, nuevas formas, Sí, y no, probablemente pero que haya reconocido públicamente el presidente que tuvo yo creo que- antecedentes, no ha sido... yo tengo, no lo merezco tampoco yo he contar. revisado información que da cuenta que finalmente las declaraciones del senador, de la diputada, de voceros del gobierno dan cuenta que finalmente sí, algún grado de información hubo. Ahora, perfecto, sí, ya, mira, más allá de la yo sigo especulación o insistiendo, no. uno menos cuando uno está en este tipo de situaciones, no puede basarse. Mira, Ya, pero es que fíjate, el nivel de información que el presidente puede tener, Patricio, ni nosotros fíjate el sabíamos informe el que le nivel de entregó, todos los días de- el informe que le entregó el contralor, que no es alguien de gobierno, no es Que no- alguien de gobierno, y tampoco de oposición. Bueno, ha hecho una pega, yo creo, bien, de un punto de vista, yo creo, de lo jurídico y político, de lo que le concierne a él como jefe de la Contraloría, bastante objetivo. Uno puede estar más o menos desconforme, pero fíjate que él, cuando le pide a la Cámara de Diputados, la comisión que está investigando, él dice que hay ciertos hechos que no son delitos, No, por pero sí supuesto, se ven sí. mal. Bueno, entonces, ¿a De qué todas- voy? o sea, yo no estoy diciendo Por aquí que hay supuesto, a ver, yo no por he dicho que hay supuesto, delito, entre yo otras estoy cosas, diciendo que hay situaciones que hay que tú investigar. sabes que la ley te determina el parentesco, que es algo que se acusa en este caso, pero es el parentesco por afinidad o consanguinidad directo. La ley en ninguna parte habla sobre lo que significa el concubinato o el que tú tengas una pareja, y que está mal. ¿Te das cuenta? Está mal porque lo que pasa es que en nuestro país muchas veces las cosas las escondemos, las barremos debajo de la alfombra y no las transparentamos. Entonces uno lo que apelaría hoy día, a propósito de lo que comentaba y nos preguntaba Jaime,
Yo creo que hoy día esta es una tremenda oportunidad para que el país nuevamente Aceptamos el consenso. le entregue al país con transparencia, y no solo en este caso. Mira, quiero traer a colación algo que no es menor, y yo creo que le importa también a todos los chilenos. Toda la clase política legisló hace poco tiempo la ruta del dinero. ¿Qué significa eso? Perseguir el dinero cuando es mal habido, como se dice popularmente. El delito de cuello y corbata. Exactamente. Y adivina qué hicieron los grandes empresarios de nuestro país. Recurrieron al Tribunal Constitucional porque ellos afirman que ciertos artículos de esta norma son inconstitucionales. Se sintieron afectados los niños. ¿Te das cuenta? Entonces uno digo, ¿cómo es la cuestión? ¿Cuándo vamos a pelar bien el chancho en este país? Si algunos no quieren, lo que se decía siempre en la escuela para algunos, el código penal para los pobres, el código civil para los ricos. ¿Cómo es la cuestión? Patricio Ojeda, consejero, ¿cómo se ve al interior del Consejo Regional? ¿Cómo se está viviendo el ambiente que hay internamente? Bueno, nosotros estamos, un grupo a lo menos de consejeros convencidos que lo que tenemos que hacer es fiscalizar. Y nosotros en ese aspecto hemos sido súper claros. Nosotros no estamos en condiciones de condenar a nadie, ni tampoco de hablar de delitos, cuando en realidad quienes tienen que finalmente hacerlo son las instancias que corresponden. En este caso el Ministerio Público tendrá que formalizar si reúne mérito o no. Lo que nosotros hemos estado haciendo sistemáticamente es finalmente ejercer nuestra potestad de fiscalizar. ¿Y cómo se hace? Pidiéndole toda la información a la unidad interna de control, que ya se hizo, y pidiéndole en este caso la participación en la Contraloría Regional para poder determinar los alcances de esta situación. Ahora, todos sabemos, y ya Salvador lo dijo también, cuando una persona en el ámbito público, sobre todo una autoridad, toma conocimiento de situaciones que podrían constituir una irregularidad o constituir un delito eventualmente, tenemos la obligación de informarla. La obligación, no es una cuestión que tú tengas que decidir. Hay que denunciarlo formalmente. Denunciarlo. Lo que nosotros hemos hecho es formalmente hacer la solicitud de información y denunciar a la Contraloría en el menor tiempo posible desde que nosotros tomamos conocimiento. Claro. Ahora, eso evidentemente, respondiendo a tu pregunta, por cierto que genera una situación controversial en el interior del Consejo. Recordemos que no todos los consejeros fueron a la Contraloría, pese a que a todos se les invitó, asistiendo en nuestro rol fiscalizador. Bueno, los que no fueron tendrán que ver si confían o no confían, si quieren ejecutar o no su rol fiscal. Ese es un problema de cada cual, cada uno aquí se hace responsable de su acto. Ahora, tenemos de alguna otra manera una suerte de división, porque claro, hay quienes dicen que aquí no hay nada y hay quienes creemos que hay que poner todo sobre la mesa. ¿Ya? Puede ser que no terminemos nada, como puede ser que lleguemos a conclusiones que quisiéramos no tener o no recibir. Yo lo dije en la sesión, siempre el gobierno regional constituido por la gobernadora, los consejeros, mayoritariamente protagonizábamos buenas noticias, grandes proyectos, proyectábamos la región, en fin, cuando tú te ves involucrado en una situación como esta, es lamentable. Es lamentable porque además, todos sabemos cómo en la opinión pública aquí caen justos por pecadores también, y prácticamente se nos ha dicho a nosotros, a los consejeros, oye, ustedes también metieron gente a trabajar a la fundación, y claro, porque no saben separar que las atribuciones que tenía la gobernadora eran exclusivas y nosotros no participábamos en la revisión o en la discusión del proyecto. Pero bueno, hay que aclararlo, que es lo que a nosotros nos interesa. Yo comparto la idea completamente de que esto siempre se aclare y que las instituciones funcionen. Ahora, ¿han funcionado? Sí han funcionado, porque los mismos hechos que relata Salvador rápido el allanamiento. Se han podido finalmente y felizmente conocer. Rápido. Se han podido conocer porque las instituciones han funcionado. Y se conoció con 4 horas de anticipación, estábamos todos enterados. Bueno, por eso yo creo que hay una clara muestra de una actitud distinta de todos los órganos que pero tienen que rendir. Pero el sistema, Salvador Concha, el modelo, el que está fomentando de repente... Es que yo no sé si es distinta. La prevención. Sí, ¿sabes por qué es distinta? Porque la vez pasada tuvimos un fiscal nacional que, como se dice, en alguna cocina se reunieron. Y eso todos lo saben. Ya, pero allanamiento a Orpi y a una serie de senadores y diputados la hubo. Pero fíjate que no marcar una diferencia. Pero responsabilidad política, quiero ser justo, responsabilidad política, estamos hablando de Socuem y Penta, ¿no? Hablar de mucho más responsabilidad política en ese caso no hubo, o sea, no renunció nadie. No hubo, pero también, no sé si también hubo. Claro, pero también quiero ser justo, o sea, eran platas privadas, acá son platas públicas. Mira, acuérdate que en el caso... Y el uso de una atribución especial, además. En el caso Mapocate, Cruz estuvo en prisión preventiva por harto tiempo. Y aquí yo te insisto, a mí me habría encantado ver
a Moreira unos días en Capacha, porque su correo electrónico era escandaloso. Pero lamenta haber visto a Cruz en prisión preventiva. Entonces, es que el punto no es una cuestión. Por eso te digo. Que no es una cuestión de que se me gustó que el Dairao el cuando Dakar. menciono. Pero no cayó el choclo, perdón, Delano. Ellos dos. Bravo, también. Delano también estuvo en prisión preventiva. Y Lavín, que era su Lavín socio. O sea, Lavín el empresario, no Lavín sí. Pero cuando digo que el fiscal nacional, es cosa de ver cuando declaró nuestro coterráneo de la provincia de Curicó, Carlos Gajardo, cuando él renuncia al Ministerio Público y se da cuenta la imposibilidad que tenía como fiscal adjunto, de conocedor de las causas, de ir más allá, ¿cierto?, respecto a lo que significaba llegar a plenitud a una investigación y terminar formalizando. Oye, ese es el problema. Y Meo sigue en juicio gastando una cantidad de plata impresionante en un proceso. Bueno, entonces cuando yo menciono y tengo, digamos, hoy día me formo la impresión de que el Ministerio Público tiene otra actitud, y como tú estabas mencionando, un allanamiento, esa orden la da el Ministerio Público, porque en definitiva, en materia penal, es el órgano persecutor y el que tiene, digamos, las riendas de ese proceso es el Ministerio Público. Pero Salvador, pero también la dan las circunstancias. ¿Hay mérito de investigar o no hay mérito de investigar? No, pero porque sí. Pero, es que pongámonos en ese caso. Mira, hay autoridades que dicen que no hay mérito de investigar nada. Te voy a llevar a otro caso. Ley de pesca. Jaime también lo sabe. Pero Salvador, podríamos hacer una historia aquí, bueno, tanto de izquierda, de derecha, cuanto... La ley de pesca... Te lo menciono porque... Esa ley de pesca... Pero mencióname alguno de los tuyos. Te voy a... Porque también lo estuvieron. Pero si decía, enviada de mi BlackBerry, ¿no? Sí, pero Patricio, mira, ¿cómo le puedes explicar tú Salvador, pero a la juntos ciudadanía? tenemos que condenar todos esos actos. Déjame terminar el punto. Sí. ¿Cómo le explicas tú a la ciudadanía que una ley se redacte por orden de las empresas por correo electrónico a cada parlamentario? Enviada de dime BlackBerry. que no es un atentado contra nadie la podría democracia. defender eso y que entonces, lo defiende. la pregunta es, ¿quién cayó preso en esa suciedad? Pero si sigue la misma ley todavía, ¿o no? Pero sí, exactamente. Entonces, pero ustedes por eso te digo, la misma ley. por eso te digo que hoy día veo una actitud de las instituciones distinta. Y eso es positivo. Con eso me quedo. Pero deberíamos ver una actitud distinta en el gobierno. Acuérdate, pues, Salvador, si el gobierno, que el gobierno llegó precisamente cubriendo los mismos actos que tú me acabas de relatar. Y no han habido cambios sustanciales ni legislativos, porque las leyes siguen iguales. Tuvieron un parlamento con mayoría en la Cámara de Diputados y el Senado para haber cambiado cosas en materia penal y tampoco... Las normas que yo acabo de mencionar anteriormente y que tienen que ver con la ruta del dinero, eso corre para todo. Sí, no corre solo para el ámbito privado. Los delitos económicos los cometen gente que está en el ámbito público o privado. Pero acá, y lo que se hizo fue colocarle sanción de pena punitiva. Acá hay una obsesión contra Jackson, me parece también que es evidente, ¿no? Hay como una especie de que Jackson... Pregúntele a Fidel Espinosa, porque yo creo que la obsesión es Fidel de Espinosa está no es nuestra, está obsesionado con Monte. Fidel Espinosa. Sí, yo creo también con Jackson. Pero esa es una cuestión, mira, yo conozco perfectamente, yo vengo de ese hogar ahí, sí. Conozco bastante las murallas de esa casa y sabes que yo me quedo, mira, fíjate las opiniones que ha tenido Camilo Escalona. Cero. Fíjate, ha tenido unas opiniones súper coherentes, súper objetivas, que no le saca el poto a la jeringa, pero tampoco sale como una niña loca disparando para cualquier lado, porque lo hace con un sentido de responsabilidad, sobre todo cuando uno es gobierno. No, y en eso Escalona tiene una visión, yo creo, súper, digamos, clara, definida y bien transparente respecto a cuál es la misión de un partido cuando es parte del gobierno. No, y la prudencia porque también. no se puede estar con una patita adentro y otra afuera. No, y estar enlodando personas y estar enlodando nombres es muy fácil, pero después limpiarlo es bastante complejo. Y esa tarea no la asumen quienes la ensuciaron. Claro. Esa tarea la terminaron asumiendo quienes se vieron afectados. Vamos a seguir analizando este tema, don Ricardo, porque ya estamos prestos para ir a un corte comercial acá en Éticos y Morales desde Café Brunch, en la 2 Oriente 101 Norte, junto a don Patricio Ojea, consejero regional, junto a don Salvador Concha, de Plataforma Progresista. Socialista. No. ¿Progresista? Sí. Plataforma Socialista. Sí. Pausa y ya venimos, señores. Saludos. Esto está buena.
Aplausos, damas y caballeros, porque ya estamos de vuelta acá en Éticos y Morales por la pantalla de Canal 30 a través de Canal 30 Multicom, nuestro fanpage y también nuestro www.canal30multicom.cl, nuestra página web. Interesantes invitados, como siempre, analizando la contingencia desde Café Branch, acá en la 2 Oriente, 1 Sur, 1 Norte. Vamos a meternos en lo que dice relación con un tema que duele todavía, porque la gente lo está pasando mal. El sistema frontal sigue teniendo repercusiones multisectoriales, no tan solo en el tema vivienda, la inundación de Alicantén, 80% particularmente el pueblo bajo el agua. Tenemos una persona desaparecida, un bombero mártir. La agricultura, a pocos meses de que comience la temporada de riego, los sistemas están complejos. Hubo manifestaciones el día de hoy, Salvador Concha, tanto en Linares como en Villa Prat, acá en la provincia de Curicó. Se quejan de la poca presencia del gobierno, se quejan de las autoridades locales, tampoco están presentes. ¿Qué te pasa con eso? Sí, mira, tuve la oportunidad hoy día en la mañana de estar con un par de dirigentes. Estábamos con un concejal en la plaza de armas de Linares, me refiero a un presidente de la Junta de Vecinos de Chupayar. ¿Ya? Y un presidente de una APR, este comité de agua potable, en este caso de Roblería. Y la verdad es que tienen temas bastante puntuales, y hay otros que son de más largo plazo, que significan ya una envergadura mayor. Pero hay cuestiones bien básicas que yo creo que hoy día necesitan ser imperiosamente, escuchadas por un lado. Me consta que por lo menos en la delegación se hizo esa función, de escuchar a varios de los dirigentes por parte de la delegada a nombre del gobierno. Pero también falta un accionar desde acá. Lamentablemente en la región tenemos un mini centralismo también. Y ese centralismo tiene que ver con los servicios que son desde Santiago, en la región están en Talca. Me refiero a Vialidad, a la DOH, a la DGA, a bienes nacionales, al mismo MIMBU, ¿cierto? Para el caso de la vivienda. Y una serie, Cercotec, el CEMSE, a propósito de lo que es una cuestión no menor, lo que va a significar ayudar y cooperar con pequeños campesinos y medianos por el trabajo. O sea, va a haber que solucionarle el problema a una serie de trabajadores que van a quedar sin trabajo. Lo que he hecho ver acá es un poco la contención, un poco de anticiparse al problema. No es posible que las autoridades no sepan lo que va a ocurrir el día de mañana con respecto a este tipo de movilizaciones, se vayan sorprendiendo particularmente durante la misma jornada. Yo, para hacer algo bien concreto, yo lo que echo de menos es una coordinación regional. Como ya el presidente nombró una delegada presidencial, que es la ministra Javiera Toro de Bienes Nacionales, yo creo que aquí debiera existir una réplica de esta figura presidencial. Sin duda. Porque son tantos servicios y la gente, aunque se le diga, por ejemplo, la asistencia para lo que significa el bono, es un servicio. Y en este caso básicamente va a ser el empadronamiento del municipio, que ahí también ahí está el debe, Linares lo digo ahí muy informadamente. A su vez después entra a operar Mideso respecto a este tipo, pero si esta misma familia da empleo, ya no son esos servicios los que le van a ver el tema de cómo se va a subvencionar el trabajo. Va a ser el área del trabajo propiamente tal, que va a ser multisectorial, va a ser el CEMSE o el Cercotec para otros ámbitos. para el emprendimiento. O INDAP para los que son parte ya hoy día de las familias campesinas de INDAP. Pero van a haber otras familias que van a quedar fuera de INDAP, por lo tanto es probable que tengan que asistirse a través de Cercotec, por ejemplo. Entonces, en todo este ramillete de servicios, uno tiene que pensar con falta de comunicación, no tienen camino, probablemente Internet no está funcionando, ni las redes telefónicas, ¿cierto? Entonces, en eso el Estado tiene que acercarse a la familia y tiene que acercarse, como menciono, con un interlocutor que tenga la capacidad de ordenar toda esta información, sistematizarla. Y relacionarse con los municipios. Por supuesto, de primero los gobiernos locales, que es el municipio, el gobierno regional, con los consejeros regionales, todos los actores. Ser una especie de chasqui. Exactamente, todos los entes del Estado, llámese municipio, que es el más cercano a la gente, gobierno regional, y todo lo multisectorial del gobierno, y que se establezca una relación de confianza que hoy día no existe.
Bueno, en el fondo yo creo que lo que la gente tiende a percibir muchas veces, que es frente a situaciones de calamidad, el Estado se demora. No tiene a atender, ¿cierto?, la emergencia, ¿cierto?, en la plenitud. ¿En qué sentido? Se ve muchas veces la emergencia del momento, que significa la alimentación, algunos bienes, digamos, permanentes, por decirte, no sé, los bienes de cocina, refrigeradores, enseres, pero después queda el problema mayúsculo, que en el fondo es en qué trabajaba esa familia. Por ejemplo, la degradación de las tierras, Jaime. Sí. Hay muchas, por ejemplo, una de las cuestiones que las familias tienen que hacer hoy día, si estaban pagando contribuciones y su tierra fue degradada, es ir a impuestos internos a que rebajen el nivel de la tierra. Consejero, por ejemplo, es una serie de cuestiones, una problemática mayor. Desde el cuerpo colegiado están poniéndose con lucas. Mira, yo soy presidente de la Comisión de Emergencia, precisamente del Consejo Regional. Y claro, nosotros no nos congregamos en el minuto mismo, la hora cero del problema, porque no íbamos a distraer a todos los servicios que tenían que estar enfrentando la situación. Pero hicieron un consejo extraordinario. Sí, hicimos un consejo extraordinario. Recordemos que la situación de emergencia orgánicamente está alojada en el delegado presidencial regional. Ni la gobernadora ni los consejeros participamos en decisiones de esos equipos. Son exclusivamente tareas del gobierno central a través de los gobiernos, en este caso de los delegados regionales. Ahora, si tú me preguntas, Salvador, yo creo que aquí hubo un despliegue en los momentos más difíciles, en fin. Yo creo que eso no lo vamos a negar, vimos autoridades en los distintos puntos, yo estoy de acuerdo en reconocer que hubo un despliegue. Pero lo dijo bien delante Jaime, o sea, nadie se anticipó y todos conocieron las condiciones climáticas que se acercaban. Entonces, claro, ¿dónde estuvimos? Y me incluyo, yo no me voy a abstraer del problema si soy autoridad también. ¿Dónde estuvimos? Estuvimos frente a las consecuencias de las condiciones climáticas. Yo creo que la única tarea previa fue, y que también se hizo, porque hay que reconocerla, que se advirtió que en las riberas de los ríos debía existir a lo menos una evacuación preventiva. Cuestión que también reconozcamos, hubieron muchos que no quisieron hacerlo. También tenemos que reconocer que hubo familias que finalmente, pese a que se les dijo, no tomaron acciones oportunamente y después teníamos que recurrir a acciones de rescate aérea. Cuestión que se pudo haber evitado. Bueno, también es un tema de discusión. Nosotros después, y apuntando a la pregunta, nosotros después nos juntamos con los servicios, precisamente con los que se enumeraron acá. Estuvimos con DOH, estuvimos con Vialidad, estuvimos con la CNR para el tema de infraestructura de riego, en fin. Pero ¿cuál es el problema? El gobierno regional no tiene la capacidad ni la agilidad para concurrir con ayuda, a lo menos en el momento mismo de la urgencia, como a los pocos días, sino que después de un tiempo determinado. ¿Cuándo? Cuando los servicios públicos nos ingresan una iniciativa que nosotros tenemos que revisar, porque la ley nos exige que tiene que ser a través de un proyecto, por lo tanto son más lentos. Quienes sí gozan de recursos para emergencias son los servicios públicos. Todos tienen, de alguna otra manera, DOH, recursos de asignación que le entrega al ministerio para atender emergencias, y por lo tanto ellos sí pueden, a través de instrumentos más flexibles, poder acceder. La pregunta es, ¿están accediendo las personas a esos instrumentos? Todavía no. Si bien es cierto lo de Bacher, por ejemplo, lo decía el caso de Roblería están sin agua potable y se le está entregando hoy día agua a través de camiones de aljibe. El pozo está a punto de caerse. Está a punto de caerse, se llevó todas las instalaciones eléctricas, no hay ninguna forma de poder habilitar rápidamente y recuperar el sistema de agua potable rural. ¿Eso significa qué cosa? Significa que tiene que venir en el corto plazo un proyecto más integral para poder rehabilitar toda esa infraestructura sanitaria rural. El problema es que mientras eso ocurra, las personas siguen estando en una condición sanitaria muy, muy deplorable. Entonces, ¿qué es lo que pasa allí? Y lo que le dijimos a la DOH, recursos, no, tenemos. Entonces, apliquémoslos, porque nosotros el gobierno regional podemos tener los recursos, pero si no hay un proyecto de por medio no los podemos destinar, porque la ley nos encasilla en ese tipo de procedimientos. Pero los servicios públicos sí lo deben hacer. Y yo creo que ahí el llamado precisamente es a que los servicios públicos activen mecanismos mucho más flexibles, con recursos de emergencia, que precisamente el decreto de catástrofe permite que ciertos recursos se puedan ocupar con un grado más de flexibilidad y sin tanta rigurosidad con los procesos normales. Ahora, el punto es que eso no está ocurriendo. Yo comparto ahí que ha habido una suerte de confusión, falta un liderazgo. Replicar la figura nacional en el nivel regional desde el gobierno sería una buena idea. El punto es que eso no puede seguir discutiéndose todavía. Yo creo que se tiene que actuar.
Y yo siento que el gobierno sí tiene los recursos. De hecho, nosotros, el gobierno regional, el gobierno central, nos extrae parte de nuestro presupuesto del 5% de emergencia, nos extrae recursos y los concentra a nivel nacional. Lo mismo que después llegan a la región a través de los servicios públicos. Ahora, tenemos muchas situaciones en el frente de la región compleja. Camino en la precordillera de Linares, donde yo creo que se registraron más daños viales y de infraestructura pública. Lo que pasa en Licantén, yo estuve en Licantén la semana pasada y ahí tú visitas y es como que estuviéramos después de un tsunami. Y en términos prácticos, prácticamente fue eso, con la diferencia que fue agua del río. El punto es que hay que activar, hay que agilizar. Yo creo que los servicios públicos ahí están un poco, disculpando la expresión, un poco enredados con esto de aplicar productos o instrumentos más flexibles. Hay problemas en todos los frentes. Tenemos que llegar a rehabilitar rápidamente todos los sistemas de regadío que están muy complicados. Tenemos que rehabilitar la matriz productiva porque muchos en medio de procesos de siembra perdieron todo. Sí. Tenemos un problema de acceso al empleo porque muchos agricultores que dan trabajo no lo van a poder dar y vamos a tener ahí un grado de cesantía muy alto. Y ya deberíamos estar nosotros en el gobierno regional a lo menos recibiendo proyectos para eso. Oye, pero ahí hay un punto también, Salvador, que lo dice Giorgio Jackson acá con las autoridades locales, jefes comunales por cierto, y lo dice claramente. Hay plata para la emergencia, pero para la reconstrucción se necesitan recursos estatales y para eso hay que hacer un pacto tributario para poder recaudar más fondos. Hacia la comparativa, la clase política en este país cuando ocurrió el terremoto del tsunami, guardando las comparaciones, se le aprobó una reforma tributaria a Sebastián Piñera para poder tener mayores recursos. Me parece que negarse a eso sería como una suerte ya de ir en contra de la sal y el agua. Negar la sal y el agua que decían Aniceto Rodríguez y el gobierno Allende. No, mira, yo creo que efectivamente es necesario, y no solo por el tema de la reconstrucción. Aquí, por ejemplo, uno que conoce el mundo agrícola. El mundo agrícola necesita una atención especial en este país. Por mucho tiempo yo creo que ha estado postergado. Y lo han pasado pésimo. Hemos firmado tratados de libre comercio con todo el mundo. Menos con Chile. Exactamente. Menos entre nosotros. Entonces, uno que apelaría que nos pusiéramos de acuerdo como chilenas y chilenos, y en esto es básicamente a las élites políticas, a los partidos y a los que ejercen el poder político, en la moneda, en el Congreso y en las distintas instituciones. La agricultura en Chile necesita un tratado especial. No es capaz de soportar, yo creo, los embates, por ejemplo, Jaime, de lo que va a significar el cambio climático. Este es uno de los efectos del cambio climático, lo que sufrimos hace un par de semanas atrás. Y en los veranos ya sabemos lo que nos va a pasar. Isoterma cero, o sea... Bueno, entonces, justamente yo diría, más que este gobierno, todos los gobiernos nunca se han puesto de acuerdo, y lo vuelvo a insistir, nunca nos hemos preparado para situaciones como esta u otras peores que se nos puedan venir. Solo reacción. Entonces, exactamente. Y en este caso necesitamos que las instituciones, ¿me entiendes? Lo que es hoy día la actual ONEMI, que tiene, digamos, otro nombre, otra institucionalidad. Senapred, con los municipios, los gobiernos regionales, tienen que tener una preparación y una expertise, como también los medios necesarios para estar aprestados a este tipo de situaciones que van a ser súper recurrentes. Hay que actualizar cosas, por ejemplo, mira, Salvador. Es algo que nos falta como una decisión de país, es una decisión política. Desde el gobierno regional podríamos incluso aportar recursos a los municipios y no lo podemos hacer. No hay ninguna glosa presupuestaria en el gobierno regional que nos permita subvencionar a un municipio con recursos del gobierno regional para una situación de emergencia. Porque hoy tenemos solamente dos glosas para relacionarnos en un subsidio. Para área verde o para fármacos. Y la DIPRE no nos autoriza a mandar, y eso es una cuestión estructural, que se resuelve con voluntad. ¿Con qué voluntad? Con la voluntad política. Entre otras cosas, a propósito de fundaciones, hay que quitarle las corporaciones a los municipios. Yo claro. Sí, claro. Porque si hay algo que tiene poco control desde el Estado, son los municipios. Una idea. Pero hay un aporte ahí legislativo para cambiar precisamente eso. Una idea, no sé, puedo estar equivocado, pero de pronto un piso entero del gobierno regional
dedicado a banco de proyectos y a generar proyectos para las diferentes comunas financiados por el mismo Consejo Regional. O sea, es que nosotros no podemos formular no, proyectos. No, pero generar, o sea, trabajar asignando, no sé, 15 planificadores que estén apoyando a los diferentes municipios que no tienen. Mira, Justo hay ahí, conflicto de interés. ahí necesita No. una modificación. Aquí Ya. hay modificaciones. que Porque hay que hacer, efectivamente tú te das cuenta que de los 345, 346 municipios que tiene este país, el 80% son pobres. Claro. claro. No tienen Y equipo no de formuladores de tienen, proyectos. Exactamente. Claro, Y nosotros, por más que lo hemos intentado, le pedimos a la DIPRES, tiempo atrás, La la universidad está en posibilidad, alto aldea ahí también. le pedimos a la DIPRES que nos autorizara a que a través de un programa podamos nosotros tomar profesionales que pudiéramos colocar a disposición de los municipios, sobre todo los más pequeños que no gozan de estos grandes equipos. No, porque estaríais cumpliendo un fin que no te corresponde. Pero el lo que nos municipio, dijeron. de Talca sí presta ropa a otros municipios. Claro, es que este municipio sí lo pueden hacer. De hecho, el municipio de Talca ha apoyado, ha entregado productos de formulación de proyectos Bichuquena. a Bichuquena, Alicante Jaime, el otro día. mira, en fin. voy a colocar Pero el un gobierno punto- regional no. Ateno. Voy a poner un punto aquí en Perdón, este perdón. tema de municipio que yo creo que no es menor. Ustedes saben que hace un tiempo atrás en Chile existía una sola asociación chilena de municipalidad, Sí. que es un organismo. Sí. Sí, Hoy día existen dos. sí. Y capaz que en el futuro existan tres. Y eso yo creo que no tiene ningún sentido, no camina, porque entre otras cosas, para lo que sí debieran existir estas asociaciones o tener una sola asociación, no importando si en el día de mañana la derecha tiene mayoría para elegir al presidente, o el día de en 4 o 6 años más se revierte, es justamente para esto. Porque se supone que una asociación de municipalidades debiera actuar para poder suplir entre aquellas que tienen mayores recursos a las que tienen menos, justamente para los proyectos. Oye, estamos Y entrando. es algo que al final se diluye. Estamos entrando al Se final termina de- No, pero diluyendo. ahí se habla del Fondo Común Municipal, Claro. que ese es el acto de generosidad entre los municipios más grandes y los más pequeños. No quiero dejar pasar Pero es poco, la verdad. Es muy poco. esta controversia interna que existe en la oposición en este caso, luego de la acusación constitucional, que no estaba muy bien aceitada parece, salieron todos los trasquilados, Renovación Nacional pidiendo que existan consecuencias, están muy peleados con Evópolis, Hoy día bajaron un poco el tono. la Unión Demócrata Independiente también, ahí me conflictaba la UDI. ¿Qué pasa desde el sector oposición? Parece que van 4 oposiciones constitucionales y no ha cuajado ninguna, no cuaja ninguna. Bueno, yo creo que primero ahí tenemos que analizar el origen de estos problemas, cuáles son los tipos de negociaciones. Ustedes saben que esto es una negociación, esto es una conversación, esto es una estrategia. Hay que Y así aceptar como los no lo hay en el problemas. Parlamento, tampoco de pronto lo han habido en el Consejo Regional, que también se actúa de alguna otra manera por bancada. En fin, Claro. es parte de la forma en cómo se llegan a esos grandes acuerdos. Ahora, yo creo, sin ser parte hoy día partidariamente de ningún partido de oposición, pero sigo siendo alguien de oposición, solo hubo 2 votos de Chile Vamos que estuvieron en contra de esta acusación. Claramente aquí hubo problemas, creo yo, evidentemente de conversación, de revisión. Tú no puedes llegar y anunciar a través de los medios una Oye, a mí me acusación sin pasaron, primero haber me pasaron revisado. un dato, de aquí no sale. haber revisado el tema. Me dijeron que Evópolis había negociado la vicepresidencia de... Lo vamos a ver poco tiempo más si eso es la así o no. vicepresidencia. Evópolis, Pero sería- la pero vicepresidencia sería y recaería en un parlamentario de la zona. Mira lo que te digo. Bueno, veámoslo. Po. Lo dejamos aquí anotado. Veámoslo cómo concurren los hechos. Pero No, yo eso a ti, homofóbica. mira, dije, parte de la no, política. Yo tengo otra visión. un punto para Álvaro Elizalde, punto para Álvaro Elizalde. Claro, tengo otra visión respecto. En cuanto a Jorge, tú mencionas a Jorge Guzmán, yo creo Yo no que, mencionaba, pero sí. que vaya. felicito su postura. votación de ayer. Le hace honor a su profesión, además, porque en una entrevista que vi con Mirna Schindler para el mostrador, yo creo que Carente de todo fundamento jurídico. dio unos elementos bastante importantes. Porque fíjate que la acusación constitucional que está instituida en nuestra Constitución es una acusación político-jurídica. Cuando tú solo lo traduces en un tema político, es prácticamente que estás viendo si hay una relación de correlación de fuerzas nada más. ¿Tienes los votos o no los tienes? Pero si existe mérito, da lo mismo. Y eso, yo creo que a eso el país no debiéramos caminar. Porque en el sentido que una acusación constitucional tenga un fundamento jurídico y además detrás de eso hay una voluntad, una decisión política de un sector, cuando es oposición,
de estar fiscalizando los actos de un gobierno, en este caso de un ministro, bueno, uno dice, esto tiene sentido que exista dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Pero cuando se termina utilizando como una palanca, ¿cierto? Como palancar un mecanismo netamente político, sin ningún tipo de sustento jurídico respecto a lo que se quiere, ¿cierto?, realizar, eso en el fondo lo único que hace es debilitar y socavar las bases de nuestra democracia y terminar desprestigiando a como dé lugar un gobierno sin un sentido, digamos, ordenador de lo que persigue la Constitución con este tipo de acusaciones. Pero Salvador, compartiendo tu opinión, que es la que yo tenía también en el gobierno anterior, cuando el Frente Amplio precisamente promovió una serie de acusaciones constitucionales exclusivamente aludiendo Pero a no méritos solo el políticos. Frente Amplio. No, pero mayoritariamente hoy lo día hizo se dice el Frente Amplio, porque Frente mucho Amplio menos la es parte del Concertación. gobierno. No, pero mira, Yo lo que yo que- quiero llegar, yo lo que quiero llegar más allá porque estos debates sirven para contraponer posiciones. Yo siempre he dicho que uno tiene que perseguir todo, caiga quien caiga, y tiene que entender cuáles son las herramientas del juego. Cuando en el gobierno anterior, sobre todo parlamentarios que hoy día están algunos vinculados con el gobierno, en el periodo anterior promovieron las acusaciones constitucionales, pero sin mucho análisis en algunos casos. Y claramente me hubiese encantado que primara la visión que tienes tú en este minuto, que es justamente cómo finalmente también se le entrega una perspectiva jurídica y no solamente se transforma en algo político. Entonces, es que ahí viene la dicotomía porque Sí. Mira, yo te voy a mencionar... se abusó sí. de ese recurso muchísimo Mira. en el gobierno de Sebastián Piñera y hoy día Dos cosas. Hoy día prima entonces lo Mira, jurídico. fíjate lo que dice Patricio, que es algo que, y ahí tiene razón cuando dice como que parece que se dan al cuello, así, cuando dicen, no, esto atacan al cuello, es lo mismo. ¿Cuántos senadores ha tenido históricamente el Frente Amplio? Uno. ¿Cuál es la Cámara? Pero va a llegar, se ve en la Cámara de ¿Cuál Diputados? es la Cámara que realmente juzga la acusación constitucional? El Senado. El Senado. Entonces, fíjese que al final es la desconcertación de la nueva mayoría que guillotinó ministro de Sebastián Piñera, no el Frente Amplio. No, Estoy pero siendo la- súper objetivo. pero muchas de las ¿Te das cuestiones cuenta que nacieron en cuando una cuestión política en la Cámara de Diputados? No, está bien. Pero tú sabes que en el Senado siempre ha sido una Cámara mucho más conservadora y se terminaron. Bueno, y el Senado el que sanciona. Y lo segundo es que las acusaciones constitucionales se terminaron aplicando y en justa medida fue posterior al estallido social, que es algo que parece que tiende a ser como una cuestión, como un manto de duda, un velo de duda que se genera que pasó hace poco tiempo. Y en base a eso fue la acusación, por ejemplo, a Chadwick. 20 horas con 53 minutos, hacemos éticos y morales por las pantallas de Canal 30. Estamos llegando al final del programa, consejero. La cámara de don Sami Cloers aquí para que exprese lo que estime conveniente. Bueno, como lo hemos reiterado en otras instancias también, en conversaciones similares como esta, bueno, esperamos que se siga finalmente muy de cerca todos estos procesos, que gane la transparencia, que gane, ¿no es cierto?, la probidad y finalmente que caiga quien caiga como alguien lo acuñó. Lo que aquí importa, independiente de dónde venga, estas situaciones no pueden seguir. Yo espero que, y confío en que el Estado, sus instituciones finalmente sigan actuando. Se han actuado, sí, han actuado porque así como se enumeran episodios del pasado, también podemos enumerar los del presente, pero en cada uno de ellos finalmente se ha podido avanzar y finalmente se han transparentado las cosas. Quizás no en los niveles que todos quisiéramos, pero lo importante es que estas cosas no pasen inadvertidas y finalmente, en el caso de fundaciones por lo menos, se siga avanzando en la dirección de aclarar los hechos. Y en el caso de la situación de las consecuencias, que es una de las cosas que se ha ido como tapando, entre comillas, por la contingencia política, pero no podemos olvidar que hay muchas familias sufriendo en este minuto en Chile, particularmente en la región del Maule y en nuestras provincias, y por lo tanto, más allá de la contingencia política, más allá de la contingencia judicial, no podemos perder más tiempo en seguir llegando hasta donde nos necesitan, precisamente para mitigar el sufrimiento y el dolor que están enfrentando muchas personas. Desde el gobierno regional haremos todo lo que esté a nuestro alcance con nuestras limitaciones. Esperamos que el gobierno logre finalmente tener un liderazgo en este proceso, mejorar los instrumentos, llegar más oportunamente y cuenta con nosotros para eso, más allá de que seamos oposición o no, obviamente siempre vamos a estar disponibles para que todo lo que pueda hacer el Estado en favor de las personas cuente con nuestro respaldo y finalmente, como se lo hemos dicho a los servicios públicos desde el Consejo Regional, estamos disponibles, estamos a la espera que ingresen los proyectos y buscar la forma en que nosotros también podamos concurrir con recursos que no nos pertenecen a nosotros, que le pertenecen a todos los maulinos y maulinas. ¿Algún llamado, consejero, a las comunidades a postular alguno de los fondos que están disponibles? Bueno,
Evidentemente las comunidades, pero bien lo dijo Salvador y yo aquí quiero ocupar sus palabras, es el Estado el que tiene que llegar a la familia y sentimos que desde esa perspectiva hoy día el Estado, que en algunos casos tiene recursos de emergencia que puede aplicar, lo tiene que hacer lo antes posible. Al margen de que en el mediano plazo sí van a existir más y nuevos instrumentos para postular, para el riego, para el emprendimiento, para recuperarse de esta situación de la empleabilidad que va a ser muy difícil, por ejemplo, más adelante. Bueno, allí evidentemente que en forma oportuna le vamos a estar transmitiendo por este medio y por todos los demás las condiciones, los requisitos para que la gente pueda acceder a esos recursos y finalmente pueda mitigar en parte los efectos de esta situación. Muchas gracias, consejero. Gracias a ti, Jaime. Don Salvador Concha, de Plataforma Socialista. Ahí en la cámara, don Vito García Bien. Me había cambiado el apellido. Ahora no. Es que esto está puro. Sí. No, mira, yo creo que ha sido re importante este diálogo, le hace bien a la democracia el diálogo, la discusión. Así es. Y sobre todo de cara al país, de cara a nuestra región, a nuestra provincia, a nuestros ciudadanos y ciudadanas de acá que tenemos. Y tengo la convicción de que las cosas van a ir caminando en ese sentido, en el sentido de mayor transparencia, de que los hechos se conozcan y que en esta oportunidad no vamos a pasar lo mismo que pasamos hace 6, 7 años atrás, en la cual no se conoció a plenitud ni tampoco hubo culpable. Lo importante es que en este tipo de hechos podamos tener la plenitud de la relación de todas las situaciones y también conozcamos a la gente que estuvo involucrada o no. Y en eso tengo la convicción y lo reitero de que, como decía Patricio, esa persona que acuñó la frase "caiga quien caiga" no es nada menos que el presidente de la República, Gabriel Boric. Y bajo esa convicción que mencionaba y de ese impulso, digamos, desde el gobierno, yo creo que va a existir la posibilidad de que en este país podamos reconstruir, ¿cierto?, desde el Estado las cosas como corresponden. Entre otras cosas, lo que menciono, y no es menor, yo creo que el Estado tiene que hacerse responsable de cuestiones que muchas veces terceriza. Entre otras cosas, yo creo que existan fundaciones y corporaciones es importante. Esa alianza tiene que seguir existiendo. Pero hay ciertas cuestiones que yo creo, y en esto lamentablemente el Estado en todos estos últimos años, y menciono en estos últimos 50 años, el Estado ha terminado entregando parte de lo que siempre históricamente hizo en este país. Yo creo que para las personas que son más antiguas se deben acordar que antes en Chile, antes de Servio, existía la Cordi, y era el Estado el que construía, era el Estado el que pavimentaba, el que hacía los caminos y el que hacía una serie de cuestiones. Y hoy día todo eso se termina tercerizando. Claro, desde la lógica de que lo público no funciona. Y yo creo que no. Si este país se construyó desde el Estado. La primera empresa de energía eléctrica no fue privada, fue del Estado, por ejemplo. O las primeras empresas sanitarias de este país, la empresa privada no se interesó en ese ámbito. Fue el Estado el que tuvo que impulsarlo. O desde el transporte. El primer ferrocarril y la serie, lo que significó reconstruir a este país una columna vertebral de comunicación, fue el Estado el que lo hizo. Y por eso que era tan importante, por ejemplo, para los profesores recuperar lo que significaba la educación pública de nuestro país. Una educación pública, gratuita y de calidad, que hasta el día de hoy todavía no hemos sido capaces de reconstruir hacia el futuro. Entonces, en eso insisto que esta es una tremenda oportunidad. Es una tremenda oportunidad y también esto que hemos pasado en nuestra región, de poder adelantarnos hacia el futuro, y en eso yo tengo la confianza también de que vamos a poder reconstruir, ¿cierto?, muchas vidas de familias que hoy día se están viendo afectadas, entre otras cosas, y con esto termino, Jaime. Sí, con esto, para redondear, para mí lo primordial de nuestra región es la agricultura. Yo creo que, a propósito, insisto en un tema, algo tan importante que pasó en esta región y en gran parte del centro del país. Son 53, 54 años de la reforma agraria, que le cambió la cara a miles de familias de este país. Yo creo que esta es una segunda oportunidad también para que le podamos dar una oportunidad a todo el mundo agrícola, de los pequeños campesinos y agricultores. Coordinador regional. Es el llamado a nuestro sector. Yo creo que el gobierno debe generar un espacio o una figura, que no es solo una, sino que de un órgano que reconfigure, ¿cierto?, una coordinación regional. Y no solo en esta, en la sexta, en la octava, en la quinta, en todas las regiones que se ven afectadas. Con un sueldo de un Ceremi para que no se disparen tanto.
Bueno, yo diría que a lo mejor, Sin tanto mira peso Jaime, público. yo diría como escuché hoy día en la mañana a Harold, Loren. a Harold Mike Nichols a propósito de los Panamericanos, ¿sabe lo que hizo él? Aparte de rebajarse el sueldo, ya tiene un ahorro de 6.000 millones de pesos. Y que con eso le sirve para hacer un polideportivo. Yo creo que a veces cuando hay ganas Voluntad. y voluntad del servicio público, se pueden hacer las cosas mejor. Nos vamos, muchas gracias Salvador. Agradecer a Café Branch, quien está todos los jueves junto a nosotros acá en la 2 Oriente, 1 Sur, 1 Norte, de Miguel Letelier. Agradecer también a todo nuestro equipo nacional e internacional de colaboradores bajo la dirección de nuestro colega periodista, documentalista, músico y también audiovisualista, don Ricardo Jara Herrera, don Vito Viedma, cineasta, por cierto, Cinefilm, Cine Zombie. Tenemos a don Aires Cous desde Brasil, don Sammy Cloder desde Francia. No, tremendo equipo. Aplausos, esto fue Éticos y Morales. Nos reencontramos próximo jueves. Que estén bien, chao.